Hola, en este video vamos a aprender a identificar el elemento que se oxida y el elemento que se reduce en una reacción redox. Además, vamos a aprender a calcular el número de electrones que gana o pierde un átomo de cada elemento. Y por último, vamos a identificar el agente oxidante y el agente reductor de la reacción. Todo esto a partir de la ecuación planteada con sus números de oxidación. Bien, entonces, ¿para qué buscamos los números de oxidación? Básicamente los buscamos para poder identificar si hay algún cambio en el número de oxidación entre reactivos y productos en alguno de los elementos que esté presente en la reacción, ¿sí? O en la ecuación en este caso. Porque recordemos que las ecuaciones redox se caracterizan justamente porque se da un cambio en el número de oxidación de elementos que están presentes, ¿sí? Que puede ser un aumento o una disminución. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir comparando cada elemento en reactivos y en productos para ver si hubo un cambio o no. Por ejemplo, el primer elemento que tenemos es el hierro. Vemos que en reactivos trabaja con +2 y en productos trabaja con +3. Entonces, en el hierro, por ejemplo, hubo un cambio en su número de oxidación. Entonces vamos a marcarlo acá. Después el azufre en reactivos aparece con número de oxidación +6 en esta sal y en esta sal también con número de oxidación +6. Y en los productos vamos a ver que siempre va a mantener su número de oxidación +6. Entonces el azufre no cambió su número de oxidación. Luego el oxígeno, vemos que en los tres reactivos trabaja con número de oxidación -2. Y en los 4 productos mantiene ese número de oxidación, o sea que el oxígeno tampoco modificó su número de oxidación. Luego el potasio en reactivos trabaja con número de oxidación +1 y en productos también, tampoco cambió. Luego vemos que en el cromo, por ejemplo, el número de oxidación en reactivos es +6 y en productos es +3, o sea que en este caso también hubo un cambio en su estado de oxidación. Y por último el hidrógeno, vemos que en reactivos trabaja con +1 y en productos también trabaja con +1. Entonces vemos que en dos elementos se dio un cambio en su estado o número de oxidación, ¿sí? En el caso del hierro se dio un aumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque de +2 pasó a +3. Y en el cromo ocurrió lo opuesto, ¿sí? Hubo una disminución en el número de oxidación. ¿Por qué? Porque de +6 pasó a +3. Bien, entonces, en un caso se dio una oxidación y en otro caso una reducción, ¿sí? En el hierro se dio una oxidación. ¿Por qué? Porque hubo un aumento en el número de oxidación, ¿sí? Y este aumento se da porque se pierden electrones, ¿sí? Recordemos que el cambio de número de oxidación tiene que ver con los electrones que se ganan o que se pierden en el elemento. De hecho, podemos conocer la cantidad de electrones que perdió o que ganó el elemento. Para el hierro, acá voy a hacer un pequeño esquema. Voy a hacer una escala en el cual voy a tener 0, +1, +2 y +3. El hierro pasó del número de oxidación +2 a el número de oxidación +3. O sea, aumentó y para que eso ocurra debió perder electrones, ¿sí? ¿Cuántos electrones perdió? Entonces de 2 a 3 hubo un cambio de una unidad. Por lo tanto, perdió un electrón, ¿sí? Entonces la cantidad de electrones que se ganan o se pierden tiene que ver con la distancia, ¿sí? O la cantidad de unidades que hay entre el valor inicial y el valor final. En este caso hubo una diferencia de 1. Por lo tanto, cada hierro perdió un electrón, ¿sí? Y en este caso lo perdió, ¿por qué? Porque aumenta el número de oxidación, ¿sí? Piensen que cada vez que perdemos un electrón perdemos una carga negativa, ¿sí? Entonces si pierdo una carga negativa voy a tener una carga positiva más. En el hierro se dio la oxidación, por lo tanto en el cromo debería darse la reducción. Y de hecho es lo que pasó. ¿Por qué? Porque el cromo pasó de +6 a +3.
Por lo tanto, hubo una disminución en su estado de oxidación o en sus números de oxidación. Y esto se da porque el elemento gana electrones. También podemos saber cuántos electrones ganó el cromo, ¿sí? De nuevo vamos a hacer un esquema, una escala, que va a ir de 3 hasta el 6. Si todos son valores positivos. El cromo entonces debe pasar de 6 a 3, ¿sí? Pero tiene que ir disminuyendo gradualmente. Entonces el cromo debería pasar de 6 a 3, ¿sí? Pero para eso tiene que ir ganando eventualmente electrones, ¿sí? Por ejemplo, para poder pasar primero de 6 a 5, tiene que ganar un electrón, ¿sí? Recordemos que los electrones tienen carga negativa, entonces cada vez que ganamos un electrón, desciende nuestro número de oxidación, ¿sí? Es como que estamos restando. Luego, para pasar de 5 a 4, tiene que ganar otro electrón más. Y por último, para pasar de 4 a 3, tiene que ganar un tercer electrón, ¿sí? Entonces, la cantidad total de electrones que gana el cromo sería 3, ¿sí? Hacemos la resta entre 6 y 3 y nos da 3 justamente. Otra cuestión que nos pueden preguntar en un problema es cuál es el agente reductor y cuál es el agente oxidante. Por definición, el agente reductor es aquel que se oxida y al oxidarse provoca una reducción en otro elemento, ¿sí? Entonces es el que se oxida. Bien, en este caso el elemento que se oxida es el hierro, ¿sí? Es donde está la reacción de oxidación. Bien, entonces el agente oxidante va a ser el compuesto en el cual se encuentra el hierro. El agente oxidante sería, por lo tanto, el sulfato ferroso. Bien, y el agente oxidante va a ser justamente lo opuesto. Es aquel que al reducirse provoca una oxidación en otro elemento, ¿sí? Entonces es el que se reduce. El elemento que se reduce es el cromo, ¿sí? Es donde se da la reacción de reducción. Y el agente va a ser el compuesto en el cual se encuentre el cromo, que es el dicromato de potasio. Habiendo encontrado la reacción de oxidación y la reacción de reducción e identificado el agente reductor y el agente oxidante, podemos pasar al planteo de las hemiecuaciones, ¿sí?